Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias a la Cámara de Minería, a Santiago Yepes, a Diego Benalcázar por la invitación y la presencia de la ministra Rebeca Illescas. Para mí es un verdadero honor estar aquí en este foro. La verdad es que nosotros como consultora económica hemos venido hablando de la minería desde el año 2007, cuando pensamos que tenía un futuro promisorio. Nos ha tocado esperar 11 años y la verdad es que creo que estamos más cerca de la meta de lo que estuvimos en el año 2007, y creo que aquí en esta sala tenemos una responsabilidad muy grande porque gran parte del futuro económico del país va a depender de la minería, y creo que por eso debemos hablar muy responsablemente de las cifras económicas que tenemos hoy por hoy. Es evidente que el país tiene desafíos económicos, también digamos, la buena noticia es que hay espacio para solucionarlos, pero mientras más pasa el tiempo, más difícil se vuelve esa solución. El gobierno nacional está trabajando en un plan económico que esperamos sea anunciado prontamente y ojalá responda a las necesidades que tiene el país. Voy a hacer una presentación, espero pasar bastante rápido por las láminas, pero creo que es importante entender que el Ecuador está viviendo un nuevo ciclo económico que definitivamente requiere una nueva política económica, y eso creo que el gobierno nacional pues ya se ha dado cuenta que es así. Una de las cosas, digamos, complicadas del país es que depende muchísimo de los ingresos petroleros, y el choque petrolero que hemos vivido, y ustedes pueden ver en el gráfico que está ahí, es el choque petrolero más largo y más profundo que hemos tenido desde los años 80. Es decir, este choque no es un choque de corto plazo, sino un choque de largo plazo, y gran parte del andamiaje económico, de las políticas económicas de los últimos años, ha sido diseñado para enfrentar un choque de corto plazo, esperando que el precio del petróleo se recupere y de esa manera poder seguir adelante. El precio del petróleo efectivamente se ha recuperado de niveles que estaban muy bajos en el año 2016, por debajo de los 20, hoy por hoy en el año 65, pero la economía ecuatoriana se acostumbró a vivir con un petróleo de $100 por barril y por lo tanto todavía se requiere algunos ajustes. Es lo que necesita la economía, necesita divisas, dólares verdes duros, dólares de a de veras para poder funcionar, sobre todo porque tenemos una gran necesidad hacia el exterior, tanto desde el sector privado como desde el sector público, porque el sector público se endeudó en deuda externa para poder hacer frente a esta situación. Si no se hubiera endeudado el sector público, simplemente la recesión hubiera sido más profunda, ¿no? Entonces, lo que vemos hoy por hoy es que el saldo neto de divisas que recibe el país está proviniendo de financiamiento externo, y una de las cosas que estamos nosotros leyendo en el mercado internacional es que los mercados están hoy por hoy un poco reticentes a seguir prestando al Ecuador. En los últimos 4 años, los mercados de bonos internacionales han prestado $15.000 millones al país, y obviamente ese apetito pues hoy por hoy parece estar saciado, y lo que requiere digamos, los mercados es un mensaje claro de hacia dónde va la economía. Muy importante ver que en las últimas semanas hay una correlación muy importante entre el precio del petróleo y el riesgo país. Esa correlación ha desaparecido porque en las últimas semanas hemos tenido muchísimo ruido innecesario en los mercados. Una de las cosas que nos está haciendo mucho daño, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, la auditoría de la deuda, que genera más ruidos que consecuencia, digamos, lógica en la parte económica, y es un tema político que hay que resolver. También el cambio de ministro nos ha complicado, y hoy por hoy el Ecuador es el riesgo petrolero de mercados emergentes que ha sido más castigado por los mercados. Ojalá eso se pueda resolver prontamente. ¿Qué también está sucediendo? La economía, si ustedes ven a nivel de los hogares, ustedes pueden ir a preguntar a algunas de las industrias, las ventas están yendo bastante bien, y es porque el consumo se ha reanimado. ¿Qué es lo que está creciendo en el país? Si ustedes ven en esos gráficos, lo que está creciendo bastante es el consumo de los hogares. Los hogares ya perdieron el miedo, el susto de la recesión del año 2016, pasó el año 2017 y comenzaron a consumir de forma muy intensa desde mediados del año 2017 en adelante. En enero del año 2018, por ejemplo, tenemos el récord de venta en automóviles en el país de toda la historia. Eso significa que los hogares están con ganas digamos, de gastar. Y obviamente eso complica porque tenemos un país que tiene pocas divisas, ¿no? Por otro lado, la siguiente cosa que ha empujado el crecimiento es el gasto del Estado. Y el gasto del Estado simplemente en algún momento tiene que reducirse porque no es sostenible en el largo plazo. Y lo que está caído es precisamente la inversión, por 2 razones. La una es que la inversión pública, obviamente, como ya no hay dinero, ya no puede realizarse, y por otro lado, la inversión privada
Desde mi punto de vista, son 3 años que la inversión privada no ha crecido de forma importante porque existen demasiadas incertidumbres en el manejo económico, y esto de aquí tiene como consecuencia que lo que está creciendo bastante son las importaciones en un ambiente de una economía que ha perdido un flujo de divisas de 7.000 millones de dólares comparado con el año 2014, ¿no? Entonces, el rebote de las importaciones es precisamente en consume los dólares escasos, y si nosotros vemos las importaciones, lo que más da bienes de consumo, en lugar de que sean, por ejemplo, materias primas o bienes de capital para la reactivación productiva. Por otro lado, esa escasez de dólares está estresando el sistema monetario. Poniéndole muy sencillo, hoy por hoy tenemos una banca extremadamente líquida, pero con pocas reservas, ¿no? Entonces, esto de aquí, la parte líquida es buena porque hay crédito. De hecho el crédito está creciendo alrededor del 14% anual, los bancos están sólidos, pero hay muy pocas reservas y obviamente eso pone nervioso a algunos de los agentes económicos. También tenemos otra cosa importante, y es que en los últimos 5 años ha habido un exceso fiscal. Definitivamente yo puedo concebir unos déficits fiscales abultados en la época que el precio del petróleo estaba bajo para poder hacer frente a esa situación, pero realmente lo que nos ha complicado es que desde el año 2013 los déficits fiscales comenzaron a acumularse de forma importante. En particular, el año 2014 tuvimos un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares cuando el precio del petróleo estaba casi en 100. Eso de ahí, ¿no es cierto?, fue justo, digamos, a la víspera de la caída del precio del petróleo, y el frenazo que se tuvo que pegar la economía en el año 2015 o 2016 fue bastante fuerte, y eso que el gobierno se endeudó para no reducir el gasto de forma importante. Otra cosa importante es que ese déficit fue financiado con deuda externa. Y esto de aquí es importante entender una economía como la del Ecuador. La deuda externa tiene que volver a ser, digamos, tiene que ser repagada desde el año 2020 en adelante, y vamos a tener que pagarla con dólares. Entonces, de algún lado vamos a tener que sacar esos dólares. Una de las fuentes de dólares es precisamente la de minería, porque obviamente el precio del petróleo, en principio, ¿no es cierto?, no anticipamos que vaya a recuperar ese nivel de $100 por barril, ¿no? Y si es que no tenemos nosotros esa fuente de divisas, este esfuerzo fiscal que se está haciendo hoy, o crisis fiscal, va a convertirse en una crisis de balance de pagos si no conseguimos esos dólares. Entonces, es muy importante que en estos próximos años, y yo creo que en este año en particular, se tomen las medidas económicas para reducir el gasto, más bien impulsar la inversión e impulsar las industrias que generan dólares, en particular una como la de la minería, que vamos a ver qué impacto tiene en la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces, para resumir, económicamente tenemos una situación de pocos dólares, un exceso fiscal que no es sostenible, que tiene que ser resuelto, y un estrés del sistema monetario por el bajo nivel de reservas que se debe recuperar eventualmente en el país. ¿Qué reformas son necesarias? Voy a pasar muy rápido. Se ha estado discutiendo mucho, ¿no es cierto?, el plan económico. Yo en particular he participado en algunos foros y en algunas conversaciones proponiendo ideas. Creo yo que un plan que tenga al menos alguno de estos ingredientes pues podría tener sentido en el país, y esto tal vez es importante mostrar que las soluciones todavía son viables y no tan dolorosas o costosas desde el punto de vista digamos, de la sociedad en general. Yo creo que el IVA se debe aumentar del 12 al 14%, idealmente al 15%, porque lo que se necesita es, por un lado, resolver esa brecha fiscal que nos está generando mucha presión por conseguir financiamiento externo, y por otro lado, necesitamos reducir el consumo de los hogares, porque los hogares están consumiendo demasiado. En los últimos 10 años, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos un gasto del gobierno abultado y un gasto de los hogares abultado también. Nos hemos acostumbrado a vivir como ricos en el país, tanto como los hogares, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Solo a manera digamos, de mensaje, el choque petrolero de Ecuador es muy similar al de Colombia. Colombia, lo que sucedió en algún momento es que la moneda se tuvo que devaluar alrededor del 50% para hacer frente a ese cambio de ingreso de divisas, y además de eso, Colombia tuvo que implementar una reforma fiscal que incrementó el IVA del 16%. No nos debemos nosotros inventar el agua tibia, simplemente en el Ecuador debemos subir los impuestos para poder ajustarnos a esa nueva situación de escasez de dólares, ¿no? Creo yo que se debe trabajar en reducir el subsidio a los combustibles, que son, creo yo, que nocivos para la sociedad, principalmente el subsidio a la gasolina. Y una de las maneras que yo he sugerido y que se ha discutido, ojalá sea tomado en cuenta, es que se debe incrementar el impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Poniéndole súper simple,
conducir aquí en el Ecuador realmente es muy caro comprar el auto, pero es muy fácil mantenerlo. Creo que esos precios relativos deberían cambiar y puede generar muchos recursos para el Estado. Se debe hacer una reducción paulatina del gasto fiscal. ¿Y por qué paulatina? Porque una reducción brusca del gasto fiscal necesariamente nos genera una recesión, y ningún gobierno quiere tener una recesión, ningún industrial quiere tener una recesión, ningún empresario quiere tener unos hogares que dejen de consumir. En el momento que comienza la recesión, la gente comienza a posponer la decisión de gasto, y obviamente pues es muy difícil espíritus animales, como se llama, para que la gente vuelva a consumir. Se puede reducir paulatinamente, y esto es importante. Apenas una reducción de gasto del 2% del gasto en personal, del 5% en gasto corrientes y 5% del gasto de inversión por año nos generaría ahorros de 735 millones de dólares. Es decir, la capacidad de ajustar al Estado, ¿no es cierto?, existe, y obviamente requiere de una decisión política, ¿no? Aquí unos gráficos digamos, de las tendencias que nosotros anticipamos para los próximos 4 años. Si no se hace nada, estamos viendo nosotros las líneas que en esta pantalla son azules, allá creo que se ve en negro, pero la línea que es sólida, vemos nosotros que tal vez en la parte importante el déficit fiscal se ve bastante abultado, y eso de ahí sí es una complicación, porque creemos que el Ecuador está agotando, digamos, su espacio para poder financiar esos déficits. Por otro lado, las necesidades de financiamiento que se genera en ese año, más la renovación de toda la deuda que tiene que pagar, que llega en este caso, por ejemplo, en el año 2018, de acuerdo a nuestros cálculos, hasta un 12% del Producto Interno Bruto, es realmente mucho para un país. El país ha logrado financiar alrededor de entre el 10 y el 12% del Producto Interno Bruto en los últimos 3 años, pero ese esfuerzo, ¿no es cierto?, es demasiado para una economía como el Ecuador. La consolidación fiscal podría reducir el déficit fiscal a unos niveles mucho más manejables, porque debemos prepararnos para pagar esa deuda que debemos ya servirla desde el año 2020 en adelante, ¿no? El modelo del boom petrolero basado en gasto público, consumo privado, que la verdad, mientras el precio del petróleo estuvo alto, pues todo el mundo estaba satisfecho, ¿no? A pesar de todos los problemas que existía, pues todo el mundo estaba haciendo dinero, el gobierno gastando, feliz gastando, ¿no es cierto?, el consumo privado muy alto, y obviamente la rentabilidad de las empresas elevadas, pero eso de ahí no es sostenible con el precio actual del petróleo. Simplemente con un precio del petróleo de $60 no podemos replicar ese modelo. Se requiere cambiar de modelo a uno de ahorro-inversión, en donde los recursos sean orientados hacia el ahorro y hacia la inversión para poder generar, para poder consumir menos divisas. Esto es importante. Si es que yo tengo $1 y lo destino al consumo, mucho de ese dólar termina en alguna importación que tal vez no es necesaria para el país, pero si ese dólar termina en una decisión de inversión, voy a importar seguramente una maquinaria, pero que va a generar algún tipo de producción que genera valor agregado y consume menos dólares porque se sustituye una importación, o se invierte en algún sector exportador, como por ejemplo la minería, que va a generar dólares para el país. Entonces, muy importante, dónde son utilizados esos dólares, pues tiene diferente impacto económico. El país debe prepararse definitivamente para repagar la deuda adquirida, para suavizar el ajuste macroeconómico, y obviamente creo que el Ecuador no debería permitirse tener otra situación de default, porque obviamente pues no es bueno para la economía en general. Todavía estamos a tiempo de evitarlo, pero si no se hacen los correctivos, pues esa situación, digamos, la probabilidad iría aumentando, ¿no? Y el cambio de modelo económico requiere cambio en los incentivos, ¿no? Y hoy por hoy todo la estructura tributaria del Ecuador está destinada o está incentivando el consumo. Y pongo un ejemplo muy claro: cuando uno declara los impuestos a la renta, uno puede deducirse hasta $14,000 de gasto, ¿no? No puede reducirse $14,000, por ejemplo, si yo hubiera invertido en algún fondo de inversión o en algún tipo de ahorro o de producto financiero. Entonces, esto de aquí podría ser cambiado, y obviamente se lo puede hacer. Tengo ahí una batería de reformas que voy a pasar bastante rápido porque digamos, no merece tanto esa escala, pero una de las cosas que sí veo yo, y creo que aquí debemos trabajar todos a nivel de la sociedad, a nivel del sector privado y obviamente a nivel del sector público, en mostrar la importancia de tener una nueva industria en Ecuador que nos puede generar muchísimos dólares, que es lo que vamos a necesitar en el país. El país está con una escasez de dólares, y esos dólares solo pueden venir en el corto plazo, principalmente del petróleo, del endeudamiento; en el mediano plazo, de las exportaciones agroindustriales, y de una industria que puede generar muchos dólares en corto tiempo, como es la minería. Y eso creo que no está siendo suficientemente bien discutido en el país. Lo que uno escucha en los medios de comunicación es principalmente las noticias negativas de la minería o los ataques que existe a la minería en general, pero nadie está hablando de los grandes beneficios que tiene este sector
y que ya son evidentes del día de hoy y que van a ser mucho más importantes en poco tiempo más. Por ejemplo, tenemos nosotros que a nivel de inversiones y de exportaciones, ¿no es cierto? En el nivel de inversiones, los proyectos que se llaman de primera generación generará en inversiones casi 2.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Hay pocos sectores de la economía, excepto el petrolero, que genera tanta inversión en el país. Lo mismo los proyectos de segunda generación van a generar más de 1.000 millones de inversión. Entre estos dos sectores, 3.000 millones de dólares en inversión. La verdad es que no existe otro sector, excepto el petrolero, que genere tanta inversión, y esta inversión además es inversión extranjera principalmente, o inversión que va a requerir de algún tipo de financiamiento externo. Y en nivel de exportaciones, en pocos años más, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el año 2021, solo los 5 proyectos que están en este gráfico de aquí generarán exportaciones por 1.300 millones de dólares en un año. Esto significa que sería entre la tercera y la cuarta fuente de divisas del país, solo tomando en cuenta estos proyectos, sin tomar en cuenta el resto de proyectos en el Ecuador. Esta cantidad de dólares, ¿no es cierto?, no existe. Solo poniendo un ejemplo, ¿no es cierto?, muchas veces en el país estamos orgullosos de nuestro cacao. Nuestro cacao, ¿no es cierto?, genera apenas 200 millones de dólares de exportación en el año, ¿no es cierto? Necesitaríamos 5 veces, ¿no es cierto?, esa capacidad, o 6 veces esa capacidad para poder igualar apenas 5 proyectos mineros. Entonces, la importancia de la minería para generar dólares es esencial y nadie está hablando de esto. Y solo para poner unas cifras que parecen que son no tan importantes, pero desde el punto de vista macroeconómico, generan mucho impacto. Las inversiones en proyectos de minería representarían en estos años del 6% de toda la inversión productiva privada, ¿no? Es digamos, un monto muy importante. Podría generar hasta el 8% de las exportaciones no petroleras. Esto es adicional a lo que ya tenemos. Puede ser la diferencia entre tener una economía estancada y una economía en franco crecimiento, ¿no? Además, por otro lado, va a generar suficientes divisas para financiar esa balanza de pagos. Si nosotros sumamos las exportaciones y las inversiones que hay en estos 4 años, sumando todo esto, alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares, que casi equivaldría a los dólares que hemos perdido por exportación petrolera, ¿no? Entonces, las dimensiones de esta industria son realmente importantes. A nivel de impuestos, los impuestos también que se generan pueden ayudar mucho a la caja fiscal. Son casi 800 millones de dólares, al menos de estos proyectos en los próximos años. Y tal vez una cosa esencial es que en el año 2021 son como 300 millones de dólares. No existe ninguna industria, aparte de la petrolera, que genere tantos impuestos para el Estado, ¿no es cierto?, como es esta industria aquí. Es el equivalente a 1% del IVA. Es decir, que si es que el Estado tuviera que tomar una decisión, le resulta muchísimo mejor subir el IVA a 1% e impulsar la minería, ¿no es cierto?, para no tener que subir los impuestos a la gente. Entonces, es muy importante lo que puede generar también en recursos fiscales. Y finalmente, pues hay muchas oportunidades en el sector. Yo tal vez aquí quiero hacer un hincapié, ¿no es cierto?, en la necesidad que se reforme ese windfall tax, porque desde mi punto de vista, lo que ha permitido generar un gran influjo de interés en el país por parte de la industria minera internacional y de financiamiento de los principales nombres que existen en financiamiento en el mundo para un proyecto en particular, que es la información que tengo yo, se han dado desde que existía esta postergación del impuesto a los ingresos extraordinarios, que fue lamentablemente, digamos, derogada con los que se derogó la ley de plusvalía, que debería ser reinstituido inmediatamente, porque creo que es uno de los ingredientes esenciales para mantener ese flujo de inversión hacia el país, ¿no? Es importante ver que uno de los proyectos de aquí está, desde mi punto de vista, completamente ya fondeado, y fondeado por los principales nombres internacionales de financiamiento en minería. Eso es una muy buena señal para el futuro minero del Ecuador, ¿no? Creo que Ecuador tiene un tremendo potencial para la minería. La minería a gran escala es esencial para fortalecer la dolarización, que creo que es la única institución en la que creen los ecuatorianos. La estructura geológica del país es buena y está explorado muy poco. El país ha logrado avances importantes, y yo creo que pronto vamos a ver los frutos del esfuerzo que se ha hecho para tener una minería a gran escala aquí en el Ecuador. Ya vamos a exportar en pocos años oro y cobre de forma legal, y que genere crecimiento económico, genere impuestos, lo cual no ha sido el caso en el pasado. Siempre existen reveses transitorios. Conversaba yo con un experto en minería recientemente en Canadá, y me decía, mira, a pesar de todo, en Ecuador se ha desarrollado una industria en 10 años, ¿no es cierto?, lo cual
realmente es un buen tiempo, ¿no? Y obviamente pues eso es una buena noticia. La comunidad de inversionistas espera definiciones, creo que todo el mundo está esperando ver cómo son las reformas que se hacen para seguir manteniendo el interés en este sector y la capacidad de impulsarlo con inversión, y seguimos siendo cautelosamente optimistas, como hemos sido desde hace 11 años, con el desarrollo de la minería a gran escala aquí en el Ecuador. Eso es lo que tenía que compartirles, les agradezco muchísimo su atención, espero que sea de utilidad.